de predicar después de como... No me lo esperaba y me desconcerta un poquito. Gratamente, hermano, ya estoy muy contento. ¿Alguna otra sorpresa? Este es el momento, ¿no? Porque ahora viene el mensaje, ya no es tan... No. Bien, mes del avivamiento, ¿no? Hemos comenzado la semana pasada nuestro mes de avivamiento. Recordarles que durante todo 2025 vamos a tener cada mes un tema diferente y vamos a tratar de abordar estos temas de forma bíblica y animarnos espiritualmente a través de todos estos tópicos que vamos a tratar durante el año. Hay una conexión en varios de estos temas, está dividido en dos mitades. La primera mitad del año lleva unos temas y hacia el final llevan otros, teniendo que ver con otros asuntos. Entonces quiero animarles a participar cada domingo de los servicios para no perderse, no quedarse como descolgado ahí del hilo conductor y poder seguir también el mismo como seguir las conexiones de los temas que estamos haciendo y que queremos brindar aquí en la iglesia. El avivamiento es el primero que hemos propuesto con el grupo de líderes aquí en la iglesia. La semana pasada estuvimos nosotros desmitificando ideas inexactas sobre avivamientos o lo que es el avivamiento, o diciendo que no es un avivamiento, e intentando establecer una definición bíblica del mismo. Dijimos que un avivamiento no es una campaña evangelística, aunque una iglesia, una persona que se encuentre, entre comillas, avivada espiritualmente, eso se traducirá en predicación y, por consecuencia, en vidas salvadas. No necesariamente una campaña para salvar vidas es una campaña de avivamiento, porque el avivamiento parte con el pueblo de Dios. Es decir, solo creyentes pueden ser avivados espiritualmente, ¿cierto? Entonces, solo aquellos que tuvieron la llama, entre comillas, y si esta llama se fue apagando y queda como ahí un carbón medio, eso se puede siempre reavivar. No así lo que nunca ha sido encendido, ¿no? Utilizábamos ahí la metáfora del asado, ¿no? Entonces, muchos asadores saben esto, ¿no? Entonces, que uno puede ahí como avivar y después el fuego vuelve a crecer, pero si nunca estuvo prendido aquello no puede ser reavivado. Por ende, una campaña evangelística no era un avivamiento, porque un avivamiento necesita creyentes, y a partir de esos creyentes, de ese pueblo de Dios, es que se puede avivar espiritualmente a estos. Tampoco el avivamiento espiritual dependía del hombre, ¿cierto? No importaba que no era como el resultado solamente de un mensaje temático o de un mes de avivamiento. Tampoco dependía de un predicador prestigioso. De hecho, cuando uno revisa a lo largo de la historia, la mayoría de los avivamientos, tanto en la Biblia como en la historia secular, parten de personas bastante comunes, no letradas, que no fueron a seminarios, ¿no? Mencionábamos la semana pasada el caso del avivamiento de Gales. Evan Roberts fue el predicador, pero él era un minero, ¿cierto? Entonces era un operario, ¿no? Un trabajador, trabajaba duro, no tenía una formación oficial, teológica y otras cosas, pero sin embargo Dios le utilizó. El caso también de Pedro y Juan, cuando ellos predican allí en Jerusalén, los sacerdotes dicen, estos son del vulgo, ¿cómo es que dicen estas palabras? ¿Cierto? Porque la predicación era buena, ¿no? Entonces ellos decían, o por lo menos la predicación se traducía en miles de bautismos y personas que se añadían a la iglesia de Jerusalén, pero eran nuevamente personas comunes y corrientes. No depende del predicador, no depende de una planificación, de una organización de un grupo de personas para realizarlo, o de un sermón temático, porque el avivamiento es una obra de Dios. No es obra humana. El avivamiento es la manifestación del poder de Dios en una persona o en una congregación o en una parte de su pueblo determinado.
Para decirlo con más claridad, una definición más completa, el avivamiento es la actividad soberana de Dios, por medio de la cual Él renueva en vigor a su pueblo, individual o colectivamente. Esto afecta tanto la sinceridad de la creencia de estas personas como la calidad de su comportamiento. Es la restauración de la vida espiritual de un creyente o de una iglesia o de una parte del pueblo de Dios que, habiendo conocido la gracia de Dios y el nuevo nacimiento, se han enfriado en la fe. Vimos nosotros la semana pasada el mensaje de Jesús a la iglesia en Éfeso y le decía: bueno, comenzaste bien, con un celo por la doctrina, desmentías a los falsos profetas, a los que se hacían llamar como maestros, pero olvidaste tu primer amor, ¿cierto? Y él decía: arrepiéntete. Eso pasa a veces en una congregación o en una porción del pueblo de Dios o en una persona, en un creyente. Entonces es necesario el avivamiento. Dios restaura la vida espiritual por medio del avivamiento de un creyente o de una iglesia. Personas que han conocido la gracia de Dios, han experimentado el nuevo nacimiento, pero se han enfriado en su fe, han perdido su visión, se han vuelto al mundo o son ineficaces en el cumplimiento de su misión. Para estas personas, el avivamiento es el camino. Hoy en día es una de las mayores, si no la más grande necesidad en las iglesias cristianas y en la sociedad en todo el mundo. Las iglesias por todo el mundo se han enfriado, se han mundanalizado. No tengo nada así como un particular, como un ensañado con eso, pero como ejemplo, ya, pero celebran Halloween en las iglesias, Día del Orgullo en las iglesias, no sé, un número de cosas que son pecaminosas, algunas de esas abiertamente. Sin embargo, las iglesias se va diluyendo en su misión y se van los creyentes como aminorando, ¿cierto? Equiparando al mundo y metiendo al mundo en las congregaciones, ¿cierto? En Estados Unidos hay denominaciones que tienen obispos gays o transexuales, casamientos para estas personas. Hay iglesias que solamente admiten personas de la diversidad. Solo tomo como ejemplo, hermano, ¿no? Porque hay como otros pecados también que han sido admitidos en las iglesias. No solamente en las iglesias en general, pero sí en las personas también en particular. Se han vuelto materialistas, codiciosos, avaros, servidos, pretenciosos, criticones, murmuradores. Por eso el avivamiento es una gran necesidad para los creyentes y para todo el mundo. Esto no es algo que se pueda organizar ni planificar, pues es algo que solo Dios en su soberanía lo da cuando, cómo y donde Él quiere. El avivamiento no se puede montar, no se puede exigir, no se puede arrebatar, ganar o merecer. Solo se puede pedir y recibir. Por favor, mira el libro de Isaías. Vamos a ver qué se necesita para que haya un avivamiento en el pueblo de Dios. Si sientes de repente en tu vida que has estado un poco frío en tu fe, has perdido un poco la visión, no ves las cosas correctamente, si te has vuelto un poco más mundano de lo que quisieras, este mensaje es para ti. Para que haya un avivamiento, se necesita en primer lugar que haya humildad.
Por favor, mira lo que dice Isaías capítulo 57, versículo 44. Isaías capítulo 57, versículo 14, perdón. Isaías 57, versículo 14, ¿bien? 14. Dice la Biblia: bien, 14:15. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Por favor, mire esa frase. Y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Humildad. ¿A qué nos referimos con humildad pensando en el avivamiento? Reconocer, ¿cierto? Reconocer qué nos llevó a aquello y por qué necesitamos un avivamiento. Necesitamos uno porque ha habido orgullo en nosotros de pensar que en nuestras fuerzas podíamos. Ha habido arrogancia en nosotros de sostenerme bajo mi propia fuerza, ¿cierto? En la carne. Ha habido una falta de humildad de tener un espíritu enseñable, un espíritu de sumisión, de humillación delante de Dios. Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Para que haya un avivamiento se necesita que haya humildad en el creyente, en el pueblo de Dios o en una congregación particular. Reconocer espiritualmente somos pobres, estamos en bancarrota espiritual y necesitamos del Señor continuamente. El versículo aquí 2 dice: humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La semana pasada mencionábamos algunos ejemplos sobre el poder de Dios, ¿cierto? Que era el avivamiento una manifestación del poder de Dios en una persona o en una congregación. Pero lamentablemente, decíamos, las personas no se asombran tanto con el poder de Dios, ¿cierto? Y aunque se sabe que cruzó Israel el desierto en seco, el mar en seco, y que siguieron una columna de fuego y una nube, y que salía agua de la roca, y el caso como uno de los más extremos, cuando en la batalla, ¿cierto?, de Israel, allí en el libro de Josué, el Señor ralentiza o detiene la rotación de la tierra para que un día durara más tiempo, para que Israel pudiera ser victorioso. Y la manifestación mayor del poder de Dios en la cruz del Calvario, cuando todas las fuerzas del mal a una se unieron. Sin embargo, Cristo venció a la muerte, levantándose al tercer día de los muertos. No fue que los apóstoles se equivocaron de tumba, las mujeres, ¿no? O que solo se había desmayado, o las diferentes teorías que tienen los detractores de la fe cristiana sobre la resurrección. El Señor ha resucitado, hermanos, amén. Se ha levantado de los muertos al tercer día, glorificado, primicias, dice Pablo allá en 1 Corintios 15, ¿cierto? El primero en resucitar, y de esa manera podemos confiar nosotros que lo haremos como Él. Sin embargo, muchas veces no tememos al poder de Dios, no nos asombra. Hemos perdido un poquito la capacidad de asombro de las cosas espirituales. Y a veces el mensaje puede ser bueno, pero estamos como, ¿cierto? Y la iglesia llena, pero igual hay como dice el versículo, hay falta de temblor, falta de asombro en la palabra. Necesitamos
Humildad para que haya un avivamiento. Un espíritu humilde. Un espíritu que reconozca que necesito la palabra a diario. Necesito no perder esa capacidad de asombro de las maravillas de Dios. Necesito recordarme siempre, ¿cierto? Que soy falible, que soy finito y justamente necesito de mi Salvador. Un espíritu de humildad es una de las cosas necesarias para que haya un avivamiento. Número 2, una conciencia de pecado. Salmo capítulo 32, versículo 3, por favor. Salmo capítulo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en secadez de verano. Aquí está como describiendo el salmista la sensación, lo que se siente cuando uno está cargando pecado no confesado. Mientras callé, es decir, mientras no lo confieso, no lo reconozco, mira lo que dice: envejecieron mis huesos. Hay un malestar corporal por una condición espiritual. Esto es lo que ahora la ciencia llama enfermedades psicosomáticas, ¿cierto? Entonces uno tiene un problema espiritual y se traduce en insomnio, estrés, ansiedad y otras cosas, ¿cierto? Lo espiritual trasciende a lo físico inclusive. Callé, no confesé mi pecado, todo mi cuerpo, dice el salmista, versículo 3, en esa frase, envejecieron mis huesos, habla de como un dolor en todo el cuerpo, ¿cierto? Como un pesar. Versículo 3, en mi gemir todo el día. Nada lo pasaba, ¿cierto? No tomaba paracetamol el salmista y no podía, no había nada que todo el día con esta misma sensación. Versículo 4, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en secadez de verano, como una hoja saludable que se marchita, como el ciclo que cumple, ¿no? Es las plantas. Entonces aquí dice que eso pasó con el salmista, versículo 3, mientras cayó. Sin embargo, 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Medita en esto, ¿no? Selah, ¿no? Entonces, como reflexionar sobre esto, ¿no? La Biblia nos manda esto. Para que haya un avivamiento, hermanos, se necesita reconocer esto. Que nos ha faltado humildad. Que nos ha faltado conciencia de pecado. Mucho pecado callado. Mucho personas sufriendo, ¿cierto? Y estoy mal y expresiones de duelo, de dolor, de falta de gozo. Es porque hay pecado callado. Versículo 5. Mi pecado te declararé. Hermanos, ese sea también nuestro sentir si queremos experimentar un avivamiento. Reconocer el pecado, hermanos. Confesar el pecado. Versículo 5, no encubrí mi iniquidad. Llamar a las cosas por su nombre, ¿cierto? No el juego en el que caen algunos creyentes, ¿no? Como decir, no, esta parte, pero esto era para... Un ejemplo que se utiliza mucho sobre, por ejemplo, el pastorado de mujeres. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo diciendo sobre las mujeres que no debieran ocupar este rol de pastorado. Y a las personas que dicen, pero ese era para los Éfesos, ¿no? Lo de Éfeso. No es para nosotros, ¿no? Entonces empiezan las personas a como justificar, ¿cierto? Entonces la Biblia habla de fornicación. Pero eso era antiguamente, ¿cierto? Ahora somos más como... Y la Biblia habla de otras cosas y empezamos nosotros. No, hermanos. Versículo 5. No encubrí mi iniquidad. La reconozco. La llamo por su nombre. Pecado.
Ya no hay pecados respetables, pecados blancos, menores o mayores. Necesitamos conciencia de pecado y llamar a las cosas por lo que son. Porque mientras callemos ese pecado, nuestro sentir va a ser el del salmista. Oseas capítulo 5, versículo 15, por favor. Oseas capítulo 5, versículo 15. Oseas capítulo 5, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Este pasaje tiene que ver con un periodo de tiempo de 4 siglos en el que Dios no usaría profetas ni traería palabra profética. Un periodo entre el libro de Malaquías y el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Como unos 400 años. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Pero ahí dice, me iré. Dice, me iré y volveré a mi lugar, ¿cierto? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Necesitamos, hermanos, la humildad suficiente para reconocer la pecaminosidad que hay en nosotros. Ahora, reconocerlo no basta. Número 3, debe haber arrepentimiento. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 6, el versículo 26. Si los cielos se cerraren y no hubiese lluvia. En el Antiguo Testamento Dios trabajaba así con Israel. Ellos obedecían, había cosecha, había lluvia a su tiempo y los bolsillos con el fruto del trabajo. Ellos desobedecían, se cerraba el cielo y no había más lluvia, no había más cosecha y había como escasez, pobreza y otras cosas. En algunos pasajes, como en Ageo, Dios mismo dice, yo cerré los cielos, ¿cierto? Dice, yo fui, ¿no? Entonces ustedes sienten que está como el bolsillo en saco roto, decía, ¿no? Sí, ellos sentían como una vanidad, se levantaban, trabajaban duro, pero todo era como en saco roto. Y dice, es porque yo cerré el cielo, dijo Dios, ¿no? Porque ellos estaban construyendo sus casas en lugar de la casa de Jehová, ¿cierto? Por eso él decía ahí, meditad sobre vuestros caminos, ¿cierto? Vayan al monte, traigan madera y pónganse a hacer lo que debían hacer. Dios trabajó con ellos de esta manera en el Antiguo Testamento, con la nación de Israel. Y aquí lo dice, versículo 26. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, y si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y, como una yapa, darás la lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. Y Israel tuvo, ellos llegaron a Canaán, fueron introducidos, ¿no? Empezaron los reinados y otras cosas, y convirtieron una tierra de leche y miel en desierto. Leche y miel, decía, ¿cierto? El Señor, y prometía, como hablando de la fertilidad que habría en esta tierra, lo productiva que era la tierra. Pero qué habilidad, ¿no? Ellos para volverla desértica en algunos periodos, y hoy inclusive por haber abandonado a Dios. Fíjate la progresión en el versículo 26, al final. Si oraren a ti, confesaren, y mira lo que dice, se convirtiesen de sus pecados. La humildad de reconocer que nos ha faltado, ¿cierto? La humildad, la conciencia de llamar pecado a las cosas que son pecado,
y el arrepentimiento necesario para ser restaurados por Dios. 27. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo. Si queremos ver avivamiento, hermanos, necesitamos de esto. Necesitamos la humildad de reconocernos que somos débiles, finitos, falibles. Necesitamos reconocer el pecado y no callarlo más. Arrepentirnos de él. Número 4, clamar al Señor. Por favor, mira el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne, versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean pueblo y yo sea para ellos por Dios. Para que haya un avivamiento necesitamos esto, hermanos: humildad, conciencia de pecado, arrepentimiento y clamar a Dios para que Él nos perdone y reavive el fuego en nosotros. Cuando eso suceda, ¿cómo saber que hay un avivamiento en nosotros o en una porción del pueblo de Dios? Rápidamente, número 1, habrán cambios internos. El libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Lo primero que habrá, hermanos, porque habrá un cambio interior, ¿cierto? Que reconozco yo que he callado algunas cosas, que ahora las declaro, las confieso y me arrepiento de estas. Yo clamo a Dios y dice, le daré de mi espíritu, ¿cierto? Le pondré mi espíritu en ellos. Lo primero es un cambio interno. Habrá un cambio interior si hay avivamiento en nosotros. Capítulo 8, versículo 10. Dice la Biblia lo siguiente: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Colocaré, dice versículo 10, mis leyes en la mente de ellos, en el corazón. El Señor te permitirá cambiar internamente si tú le permites que Él te avive en el espíritu. Número 2, habrán nuevos hábitos externos. En 1 Tesalonicenses 1, versículo 7, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, ahí se menciona de esta iglesia, que es una iglesia ejemplar para Pablo, de manera que ellos hicieron la obra de Dios. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos en Macedonia y en Acaya que han creído. Hay un testimonio, ¿no? Se cambia el testimonio, ¿no? Ellos aquí no lo vimos, pero a la iglesia de los tesalónicos, mira el versículo 9, al final dice ahí que ellos os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos no tenían papás cristianos, entonces era una iglesia que estaba en Tesalónica, ¿cierto? Hoy Salónica, como la parte griega de Europa. Es una iglesia, era gente de trasfondo politeístas, paganos, tenían ídolos. Sin embargo, su testimonio cambió de tal manera, versículo 7, que llegaron a ser ejemplo a todos en esa región. La provincia sería como Macedonia, ¿cierto? Y la región Acaya. Ellos
pudieron ver este cambio exterior en estas personas de esta iglesia en particular. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Mira esa frase, vuestra fe en Dios se ha extendido. Pablo dice, de modo que no tengo la necesidad de ir a predicar a esos lugares, porque ustedes ya lo hicieron. Pero si ellos eran politeístas, si tenían altares y muchos dioses, sin embargo, cuando se convirtieron sinceramente al Dios verdadero, su testimonio exterior cambió. Y eso pudo ser visto de todos los hombres en esa región. Y sus obras fueron evidentes, que Pablo dijo, no tengo necesidad de ir a hacer el ministerio allí, porque sus obras son más que suficientes. Si hay un avivamiento, lo notarás en ti, porque habrán cambios internos en tu mente, en el corazón. Habrán hábitos nuevos externos. Tu testimonio cambiará. Habrá un deseo y una disposición por el servicio. En el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 2, ahí se menciona cuando ellos están por reconstruir como el templo, ¿cierto? Y ellos tuvieron diferentes oposiciones que se presentaron y algunos estaban desanimados. Pero aquí Esdras le dice al pueblo, versículo 1, por favor, Esdras 5, 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Esto está en los libros de Zacarías y de Ageo, ¿cierto? Este pequeña frase, lo que profetizaron, ¿qué fue? Bueno, el libro de Ageo. Recién decíamos, ¿no? Ageo habló al pueblo diciendo, por eso se sienten así, ¿cierto? Como cansados, fatigados y no hay progreso, como que todo es en saco roto, ¿cierto? Porque están adornando sus casas en lugar de hacer lo que debían hacer, que era construir la casa a Jehová o el templo. Ageo les llama a ellos a meditar sobre sus caminos, arrepentirse de estas cosas, subir al monte, traer madera y empezar a reconstruir y hacer lo que debían hacer. Cuando Ageo exhorta de esta manera al pueblo, ¿cierto?, a que ellos se vuelvan al Señor, dice ahí, cuando profetiza Ageo y Zacarías a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el monte, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos, versículo 2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos inclusive los profetas de Dios le ayudaban, ¿ya? Entonces hasta el mismo Zacarías estucaba, hermano, ¿ya? Entonces ahí y Esdras, ¿no? Ageo ahí con la plomada, Zacarías con no sé qué, todos ahí trabajando. Cuando se hizo esta exhortación, se les llamó a ellos a arrepentirse de esa condición, ¿cierto? De estar preocupados de ellos antes del Señor. Hay un llamado de avivamiento de Ageo al pueblo. Ellos se animan nuevamente. Versículo 2 aquí. Y comenzaron entonces a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Habrá una disposición por el servicio. Habrá también un deseo por dar. Por favor, mira el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 6. Capítulo 29, versículo 6. Segunda de Crónicas, 29, 6. Vamos a ver unos versículos allí. Dice la Biblia lo siguiente. Porque nuestros padres se han rebelado, hay como un repaso de lo anterior. Dice, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espadas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y ha entregado la ciudad a turbación, execración, escarnio.
Sin embargo, versículo, he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Estoy buscando bien, hermanos, porque hay una cita más precisa que esta. Era Primera de Crónicas, ¿ya? Entonces ahí corregimos los apuntes, ¿ya? Por suerte tengo aquí mi Biblia física y puedo rectificar, hermanos, ¿ya? Versículo 6. Entonces los jefes de familias, aquí cuando David propone la construcción del templo y hace un llamado, ¿cierto? Para que ellos colaboren para la construcción, dice los jefes y principales, las tribus de Israel, jefes de millares y centenares, administradores de haciendas del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro y 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Mucho dinero, hermanos, ¿ya? Pero mira lo que dice el 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hermanos, si no estás siendo constantes con el dar, necesitas también un avivamiento. Y eso también podría ser una manifestación de enfriamiento espiritual, ¿no? Como lo venimos mencionando. Porque un pueblo que está animado, avivado en el Señor, una persona, versículo 9, se alegra de dar voluntariamente, quiere hacerlo, busca oportunidades, hay una disposición para esto. No es que viene el devocional, no, nada con el devocional, hermano, un buen devocional, pero no es que viene el devocional y dice, otra vez, siempre hablando de... No, hermano, si hay aquellos pensamientos en ti, pide también avivamiento al Señor. Y por último, habrá un gozo continuo. Por favor, Hechos capítulo 13, versículo 49. Esperemos que este sí esté bien el apunte, ¿ya? Hechos 13, versículo 49. Aquí se menciona de la predicación de los apóstoles allá en Antioquía. Y ellos encuentran ahí oposición, incluso son como sacados de la ciudad. Capítulo 13, verso 49, dice la Biblia: la palabra del Señor se difundía por toda la provincia, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron una persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron de sus límites. Con mucho menos nosotros estaríamos depresión, hermano. Entonces vamos a terapia, no sé. Pero ellos, 51, entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban, fíjate, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Santiago lo dice, ¿no? En su carta, el capítulo 1, cuando estemos en diversas pruebas, tened por sumo gozo. Una pequeña paradoja, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? No, bueno, porque si dependemos de las circunstancias, hay altos y bajos, y hay momentos mejores o peores, salud, enfermedad, ¿no? Tristeza, felicidad, amistad, peleas, no sé. Pero cuando nuestro gozo está en el Señor, Él no cambia, hermanos. Siempre tendremos gozo. Habrá un gozo continuo en ti, a pesar de las circunstancias, si estamos, como dice ahí, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, reconozcamos, necesitamos un avivamiento. Necesitamos la humildad para reconocerlo, conciencia de pecado para no callarlo más,
un arrepentimiento sincero, clamar a Dios para que ponga su espíritu en nosotros, o para que reavive ese espíritu que ya está en nosotros, para que hayan cambios internos, hábitos nuevos externos, un deseo por el servicio, por el dar, y también un gozo y una paz continua en nosotros. El día de hoy clamemos a Dios, hermanos, por este avivamiento. Vamos a tomar un pequeño momento para orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque vemos, Señor, en tu palabra un continuo de los profetas llamando al pueblo de Dios al avivamiento.